El caso de las monedas desaparecidas. Es el único, es genial. He oído decir que Alexander Gilmore es un individuo bastante tacaño, hasta el punto de que incluso su madre se queja. Debe ser muy avaro. El hecho de que nos haya escrito pidiéndonos que vayamos, pero sin invitarnos a comer, lo confirma. La tacañería es una virtud de los millonarios, querido Watson. ¿Ah? Ah, hemos llegado. Estamos en Gilmore Valley. Parece que esta ciudad está hecha solo de fábricas. No se puede decir que el ambiente sea muy alegre. La gente tiene un aspecto bastante abatido, Holmes. Una observación muy acertada, Watson. No me gustaría estar en el pellejo del que tenga que inspeccionar la boca de aquel enorme cañón. Las acerías Gilmore producen millones de armas año tras año. Oh. Yo nunca maldigo. Hágalo usted. Siempre a sus órdenes. Me temo que nos vamos a ver obligados a empujar. ¡Está bien! Así no lo conseguirán. ¡Cojan esta cuerda! Venid todos aquí, ayudémosle. Sí, vamos a echar una. Sí, vamos. Claro. Vamos, tirad todos al suelo. ¡Ánimo, muchachos! ¡Ya se mueve! Ya aparece. Ahora. Les estoy muy agradecido por su ayuda. Qué suerte que tuvieran otras ropas. Yo se las lavaré. Estarán esta tarde. Oh, ya se ha tomado la molestia de limpiarnos el pelo. Oh. En cuanto tengamos el dinero necesario, haremos reparar el camino antes de que alguien sufra algún daño. Su gentileza es exquisita, pero sus caminos dan asco. Le ruego que nos digan hacia dónde se encuentra la residencia de Gilmore. ¿Van ustedes a ver a ese viejo avaro? Creo que sí. Tengan y lávenselas ustedes. No te preocupes, Michael. Tú no podías saber que eran invitados suyos. Vámonos, muchachos. ¿Podrías decirme por qué se han enfadado? Son lunáticos, no lo entiendo. ¡Vosotros! Si estáis buscando al viejo Gilmore, lo encontraréis en aquel castillo de la colina. Ahí está su castillo. Qué derroche de luces para un avaro como Gilmore. ¡Tú! ¿Qué quieres, Smiley? Creo haber visto a Holmes. ¿Qué diablos hará aquí? Debe habernos descubierto. ¿No es el trabajo de un detective? Pues claro, especie de tonto. No nos hagamos notar. Date la vuelta. Creo que nos ha visto. Cállate. Discúlpenme, ¿podrían decirme qué es lo que están construyendo? ¿Me equivoco? Es un pozo. ¡Bravo! Usted sí que entiende de esto. Cree que estamos cavando un pozo. ¡Cierra el pico! Habéis trabajado duro. Es un pozo muy profundo. A la fuerza no es fácil encontrar agua mineral. Comprendo. Gracias por la información. Veamos a dónde se dirige. Están subiendo al castillo. Hay que decírselo al maestro. ¡Adelante! ¡Ay! Esto es más divertido que la montaña rusa. ¡Uy, qué golpe nos vamos a dar!
¡Zoquetes! ¿Os creéis que esto es un parque de atracciones? Profesor, hemos venido a decirle que ha llegado Holmes. ¡No digáis memeces! Es cierto, hemos hablado con él. Pero hemos actuado con astucia. Jefe, no nos ha reconocido. ¡Volved al trabajo, inútiles! Ahora tendremos que excavar mucho más a prisa. ¡Moveos! Estoy seguro de que Holmes está aquí solo por casualidad. Hasta ahora he tenido mucha suerte. No conseguirá detenerme. Me recuerda al palacio del virrey de la India. Esperen aquí, por favor. ¡Qué barriga más horrenda! Al menos ahora sabemos qué era aquel derroche de luces. ¡Qué pajarraco tan bonito! ¡Ven aquí! ¿De qué estará hecha esta estatua? ¡Cuidado, Watson! ¡No, no! ¡Déjame tranquilo! ¡Lárgate! ¡No se deje picotear! No debió tocar esa estatua. Las aves son muy celosas de sus nidos. Este pajarraco me ha parecido que... Bienvenidos, señores. Así que usted es el señor Gilmore. Les he hecho venir por mi hucha. ¿Cómo? ¿Qué dice, señor Gilmore? ¿Esta estatua es una hucha? Les haré una demostración práctica. Presten atención, por favor. ¿No sería más práctico depositarlas en el banco? Me deleito viendo crecer mis ahorros lentamente, poco a poco. La semana pasada he empezado a hacer el recuento anual. 300.461, 300.462, 300.000... ¡Por Zeus! ¡No hay más! ¡Me han robado! ¡Han desaparecido 20 monedas de oro puro! No me parece muy grave considerando que tiene usted otras 300.000. ¡300.462! No tolero la imprecisión. Ya no como. De noche no puedo cerrar los ojos de tanto preocuparme por mis monedas. Cuando se sufre de insomnio se cuentan ovejitas, no monedas. Un poco de paciencia, Watson. Espere un momento. Quisiera probar. ¿Me permite? Silvia solo acepta monedas de oro. Le he puesto el nombre de mi esposa porque se parecían mucho. ¿Puede decirme si Silvia obedece a los demás miembros de la familia? Solo a mi hijo Michael. Quisiera hablar con él. Cuando quiera. ¡Quieta! Michael ha ido a la ciudad esta mañana temprano, señor Gilmore. ¿Otra vez? No quiero que dé confianzas a esa gentuza. No es gentuza. Si usted fuese un poco más comprensivo con Michael, señor Gilmore, él no estaría siempre fuera. Es usted una institutriz, no una psicóloga. Vaya inmediatamente a buscar a Michael. El detective quiere hablarle. Soy Sherlock Holmes. Bienvenido, señor. Me quedaré hasta que haya hablado con Michael. Váyase, María. El paisaje mejoraría con un poco de verdor. Me gusta así, señor Holmes, porque todo lo que se ve me pertenece. Las casas, las fábricas, incluso el humo es mío. ¿Por qué habría de estropear una armonía productiva con árboles y flores inútiles? Debe quedarse como está para Michael, que lo heredará todo. ¿Cuándo han comenzado las obras de aquel pozo? Me parece que hace un par de semanas. O sea, hace casi 15 días. Elemental, querido Watson. Tienen que ir por allí.
No entiendo por qué ha aceptado usted este encargo. ¡Vamos a que no me pillas! Como te cojas, no te escondas Vamos, ahí. Michael, que entren todos. Tramposo, sin ponerme la zancadilla. ¡Venga! Ya verás. Aquella mujer ha llamado al niño Michael. Debe ser el hijo de Gilmore. ¡Qué hambre, qué bueno! ¡Ay, te lo comes todo! ¡Dámelo, queso! ¡Quiero más queso! ¡Mío! Tranquilos, chicos, hay para todos. Ese chico tiene mucha paciencia. ¡Qué rico! ¡Dame más! Dámelo. ¡A mí! No estará pensando que tiene algo que ver con el robo, ¿verdad, Holmes? Michael, Greg se ha tragado un hueso. Ven a ver qué le pasa. No comáis lo que encontréis en el suelo. Creo que puedo serle útil, señora. Soy médico. Ahora sé bueno y abre la boca. ¡Ah! Tengo que mirar. ¡Ábrela más! Lo mejor será que se acueste. Sí, doctor. ¿Y ahora qué le va a hacer? Le sacará el hueso con un cuchillo y te hará mucho daño. Me he tragado un hueso, me he tragado polvo de la calle para que te enteres. El polvo no es peligroso. Debes tomar una taza de chocolate caliente. ¡Chocolate! Señor, no sé cómo agradecerle su gran ayuda. ¿Puedes traerme mi maletín, Michael? Sí, señor. ¿Michael viene aquí con frecuencia? Sí, casi todos los días. Es un muchacho estupendo. ¿Tiene dificultades financieras para sacar adelante el asilo? A veces la fortuna me sonríe. Hace 2 semanas hemos recibido una donación anónima de 20 esterlinas. Ah, ¿por casualidad estaba todo en monedas de oro? Sí, había una nota explicando que eran para el asilo. ¡Fantástico! Sé prudente, Michael. No te preocupes. Holmes, me pregunto si le molestaría volver solo al castillo. Yo quisiera visitar a los otros niños. Cumpla con su deber, querido doctor Watson. Excavando demasiado para tratarse de un simple pozo. ¡Qué invención diabólica! Hace 4 veces más trabajo que 4 excavadoras. Y a mí me parece mucho más divertida. A mí no me lo parece, profesor. No le veo la gracia. Peor para ti, muñeco. La gente por lo general tiene que pagar para hacer gimnasia. Tú, sin embargo, la haces gratis. Y ya solo quedan 5 metros. Porva, con la velocidad es de 1 metro por hora. ¡Ay! 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 Es cuestión de desarrollar los músculos. ¡Alto! ¡Dadle a la palanquita! ¿Aún no se le ha ocurrido ninguna idea? ¿Cómo puede estar ahí con un lápiz en la mano? Creo que he encontrado la solución a este problema matemático. Veamos, tenemos un montón de barro de una altura de 10 metros por 20 de largo. Si está usted excavando un túnel de 3 metros de altura por 2 de ancho, ¿qué longitud tiene que tener el túnel para obtener un montón de detritos de las dimensiones citadas? Yo he contratado a un investigador, no a un teórico del alcantarillado campestre. Por la joroba de Rigoletto. El suelo no me parece muy grueso. No admito críticas a mis baldosas de pórfido y le aconsejo que se apresure a encontrar mis monedas o le despediré. Esta noche va a suceder algo. Me lo puedes reprochar cuanto quieras, María. Yo seguiré haciéndolo siempre que pueda. Ese dinero ayuda a la gente. Yo te comprendo, Michael, pero corres peligro de ser descubierto. ¿Y no has pensado que seguramente no lo aceptarán si supiesen que lo has robado? Lo necesitan para medicinas y para comida. Te arriesgas demasiado. Ese detective no es ningún tonto. Sherlock Holmes no me da miedo. No tengo intención de dejar de hacerlo. Solo me detendré si papá llega a enterarse. ¡Michael! No consigo pegar ojo. Si el ladrón me roba 20 esterlinas cada semana, en 200 años estaré pelado.
No debes hacerlo. Ah, eres tú. Déjame en paz, por favor. Michael, toda la culpa es mía. El día que te llevé a ver el asilo de mi madre, no pensé que te iba a interesar hasta este punto. Eres muy joven, Michael. No eres tú quien se tiene que preocupar por los demás. No es justo. Me siento responsable de ti, así que me quedaré de guardia. Tanto mejor, María. Tú quédate aquí, no tardaré mucho. Por fin te he descubierto. ¿Dónde está tu cómplice? Te daré un consejo. No hagas un solo movimiento en falso porque te retorceré el cuello. ¡Camina! ¡Manos arriba, que nadie se mueva! Señor Gilmore. Sherlock Holmes. Gracias a María he conseguido saber cómo cogían el dinero. ¡Oh, la! María, por favor, encienda la luz. Ahora mismo. Fíjese atentamente. Le haré una pequeña demostración con ayuda de Silvia. En la moneda hay un pegamento especial. Toma, Silvia. Un sistema astuto. ¿Y por qué Silvia no ha reaccionado? Tal como usted me dijo, Silvia acepta monedas de cualquiera con tal de que sean de oro. Esta pérfida plumífera se ha hecho cómplice de los que me están robando. María, ¿le molestaría poner orden en la galería? No, señor Holmes. Le aconsejo que preste atención al suelo. Entendido. ¡No cambie de tema! Dígame quién es el ladrón. Elemental, solo puede ser Moriarty. ¿Moriarty? Es una reacción en cadena. Moriarty siempre atrae a Holmes. Debería considerarlo como un gran honor. Todo el mundo no tiene la suerte de ser robado por un criminal tan famoso. ¡Y un rábano! No pienso creerme que un criminal como Moriarty venga aquí solamente por 20 míseras monedas. Espere un momento. ¿Qué hace? ¿Ausculta a mis ratones? Serán los ratoncitos del ricachón. ¿Les oye, jefe? Adelante, no tengas miedo. ¡Ah! ¡Gol! Me parece que hay alguien. ¿Qué has dicho? Quítate de en medio. Buenas noches, profesor. ¡Ah! ¡Me has descubierto, espía legalizado! ¡Romped el entarimado! ¡Lucha! ¡Malditos delincuentes! ¡Espere! ¡Papá! ¡Vengan conmigo! ¡Bájenme! ¡Sufro de vértigo! Parece un bólido. ¡Tenga cuidado, Watson! ¡Oye! ¡Parad ese vehículo! ¡Se ha vuelto loco! ¡Ay, ay, ay! Profesor, la estatua está diciendo algo. ¡Idiota! ¡Las estatuas no hablan! ¡Papá! ¡Libradme de esa banda de locos! ¡Acelera, Todd! ¡Holmes nos está alcanzando! ¡Ya está! ¡Desátame, hijo! ¡No se te ocurra romper esa cuerda, rata de cloaca! ¡No! ¡Me
doblo, pero no me rompo. ¡Estás perdido, Moriarty! ¡No conseguimos detenerle! ¡La ley no es igual para todos! ¡Maldita sea! ¡Salta, Michael! ¡Agárrate a mi papá! ¡Soy rico! ¡No hay rico más rico que yo! ¡Ey! ¡Cuidado, cretino! Mi salvador. Buen trabajo, Michael. Por supuesto, Michael es hijo mío. Oh, Michael, mi tesoro. ¿Tesoro? ¿Dónde está mi oro? ¡Volved aquí, no os vayáis! ¡No toquéis mi dinero, es mío! Ahí dentro había 300.462 monedas. Siéntate, Michael. Avaro. Le haré arrestar. ¡Ah, le denunciaré por polucionar los lagos escoceses con el oro! ¡Suélteme! ¡Déjeme, maníaco! ¡Socorro! El progreso social de toda la humanidad ha sido siempre muy lento, Michael. Es verdad, señor Holmes, pero yo siempre me preocuparé por ayudar a mi ciudad. Y otra vez intenta hacerlo sin caña de pescar, pequeño. ¡Hasta pronto! No les digo adiós. ¡Adiós, señor Holmes! ¡Vuelvan ¡Adiós, pronto! señor Watson!